De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, hasta el 2010 había en México más de 5 millones de personas con alguna discapacidad. En la encuesta en vivienda realizada por Parametría en noviembre del 2013, un 27% de las personas entrevistadas dijo tener algún amigo o familiar con discapacidad. Esto en relación con cifras hasta el último censo del 2010, bueno, pues de hace 4 años, pero las últimas estadísticas del INEGI decían 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad en México. Nuestro tema para esta semana es y estamos hablando del Internacional de las Personas con Discapacidad. 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Cuáles son las principales causas de la discapacidad en Jalisco? ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Cuáles son? Yo creo que... Doctor José Antonio Rojas. Sí, gracias. Yo creo que, tomando en cuenta el censo del 2010, que es la referencia más cercana que tenemos, se habla de casi 300,000 personas con discapacidad. De estas, pues se considera que, y hoy en día las enfermedades crónico-degenerativas están ocupando un lugar muy importante. Le siguen también lo que serían la edad, ¿sí? La vejez, por ejemplo. ¿Sí? Cada vez nuestra población se vuelve más hacia adultos mayores. ¿Sí? Eso crea también consigo problemas importantes de discapacidad que ahorita podría mencionar. Y también hablamos de los niños, ¿sí? Ya sea en cuanto a alteraciones desde el nacimiento, ¿sí? Como por situaciones que se vayan presentando durante su desarrollo. Y hablaríamos de la parálisis cerebral infantil, por ejemplo, entre otras, ¿no? Y finalmente algo que estamos viendo con preocupación también, pues son los accidentes y son la violencia, ¿no? Dentro de lo que serían las enfermedades crónico-degenerativas, pues estaríamos hablando de lo que es la diabetes, la hipertensión, por ejemplo, la obesidad, que nos van a estar causando problemas también, o el tipo de discapacidad motora, de limitaciones en la marcha, ¿no? Vamos a encontrar también problemas muy importantes. Decía que cada vez vemos más personas con edad avanzada. Esto nos va a traer también como consecuencia problemas de osteoartrosis, problemas que serían neuromusculoesqueléticos, hablando también, por ejemplo, de lo que es la enfermedad de Parkinson o secuelas de un evento vascular cerebral que nos va a traer una hemiplegia, la parálisis, ¿verdad?, de la mitad del cuerpo. Y todo esto hay que agregarle a lo que serían también las alteraciones para ver, por ejemplo, ¿sí?, aún con lentes, claro, los problemas de capacidad mental, por ejemplo, o discapacidad mental, las alteraciones para escuchar, ¿sí?, en cuanto a conducta en sí, pero considero que esas serían las principales, ¿no?, causas, ¿sí?, sin dejar de mencionar otras, ¿no? Okay. Y algo importante es que el número va a ir creciendo, ¿no? Sí. La OMS dice que es el 20% de la población tiene discapacidad. Aquí en México apenas vamos como por el 5 o 6, nos dice las estadísticas, pero debe de haber el 20%. Y yo me acuerdo cuando yo era joven, pues las personas con discapacidad no las dejaban casarse. Yo tenía amigos sordos, amigos ciegos, amigos con síndrome de Down, y los papás hacían lo posible para que no se casaran y menos que tuvieran un hijo así. Sí. Los que se llevaban a casar hasta operaban a la muchacha, si tenía síndrome de Down, pero para que no fuera a tener hijos, si fuera sorda, para que no fuera... Y ahora ya no. Ahora se casan, ¿no?, y si lo traen genéticamente y tienen hijos con discapacidad, y ahora dentro de, por ejemplo, la cultura del sordo, pues ellos quieren tener sus hijos sordos, no quieren un hijo oyente que no lo van a saber ni educar, ¿no? Entonces es bien visto. Antes yo me acuerdo, 2 personas ciegas que se casaban, decían, no, es que si nos toca, o los papás de los abuelos de ellos, ¿no?, si el niño nace ciego, ¿qué van a hacer los 2 papás ciegos? Ahora lo que quieren es tener un hijo ciego, porque imagínense 2 papás ciegos con un niño que sí ve, irse de vacaciones, el niño quiere irse a la playa, quiere meterse a la alberca, y el niño vive una vida, ¿no?, muy desesperante. En cambio, si nace ciego, los papás lo van a saber atender, y entonces está cambiando toda esta cultura. Entonces también todas las personas que están naciendo con discapacidad, ese es un número más grande. Claro.
Bueno, aunque esto también Nuestro es muy Liceo de parcial, ¿no, Arbanza. Juan? A mí me parece muy importante lo que menciona el doctor acerca de todas estas causas, tanto por enfermedades, como por cuestiones genéticas, por accidentes y por cuestiones de violencia, que no podríamos llamar por accidente, ¿no? Pero también mucho de las causas son por accidentes de trabajo, podemos hablarlo, accidentes de tránsito, que también es algo muy, muy elevado. ¿Cuántas personas por un choque, por una volcadura, por cualquier situación tiene este tipo de discapacidades? Pero por supuesto todas estas enfermedades crónico-degenerativas y combinados con la edad avanzada, con el adulto mayor, podríamos decir que quizá probablemente un 50% o más de los adultos mayores tiene una discapacidad o varias discapacidades, varios tipos de discapacidades. Esto que menciona Juan acerca de que podamos estar cercano al 4 o 5% de la población con discapacidad en México, pues es algo para los que estamos metidos en estos temas un tanto risible, porque los censos que se han realizado no toman en cuenta muchas cosas. Además, no podrías decir cómo es posible que en México tengamos cercano al 5% de población con alguna discapacidad cuando a nivel mundial está entre el 15 y el 20%. O sea, entonces México estamos en la gloria en cuestión de discapacidades. Pues no es así. Esto son estadísticas que tienen un sesgo, están equivocadas. A mí me tocó realizar una investigación en el 2011 precisamente con respecto a los materiales censales en distintos países, y podría decirte que mientras en México el instrumento para el censo de población tenía o tuvo 4 o 5 referentes con respecto a discapacidad, podemos ver que en Argentina, en Bolivia, en Chile, tenían hasta 20, 28 ítems que pudieran marcar alguna discapacidad. Pero aquí en México incluso la gran mayoría de las personas que utilizan lentes o utilizamos lentes no se da cuenta que tiene una discapacidad o no se concibe como una persona con discapacidad. Y también los compañeros que hicieron estos censos, cuando llegaban a las casas y salía alguna persona con lentes, le preguntaban, oiga, ¿alguna persona con discapacidad aquí? No, y a lo mejor en su casa todos utilizan lentes. Y también otra de las cosas que tristemente se da y también afortunadamente está cambiando, es que muchas personas niegan a sus familiares que tienen alguna discapacidad. Quizá por vergüenza, quizá para evitarles a sus propios familiares este escarnio, pero ellos prefieren decir, es que está enfermo de algo, de cualquier cosa, menos que tenga discapacidad. Efectivamente, podemos encontrar personas que tienen una disminución visual por diabetes, y entonces preguntan si hay alguien con discapacidad. No, tiene diabetes, pero no tiene discapacidad. Cuando ya la vista está muy lastimada o cuando su movilidad ha sido muy restringida. Entonces esto hace que los censos de población en cuestión con discapacidad estén muy, muy deteriorados. ¿Será que tenemos muy corto el término de discapacidad y que cuando le preguntan a las personas que no se dedican que no tienen los términos médicos, que no son fisioterapeutas, etcétera, el hecho de decir discapacidad, ¿qué es lo que se le viene a la mente a la gente? ¿Será un concepto muy corto? Alguien que utiliza silla de ruedas, alguien que no puede ver ni con lentes ni nada, alguien que no escucha. ¿Será que como sociedad tenemos el término muy reducido? Sí, porque yo creo que a la gente le dice discapacidad y se imaginan silla de ruedas. Cuando discapacidad pues puede ser una anorexia, una bulimia, si es mental o intelectual, que hay muchísimos síndromes, ¿no? Auditiva, que hay muchísimas, visual hay muchísimas. Y ese ha sido el error de los censos. Yo me acuerdo en el censo del 2000, a mí me tocó ir a hacer censo y llegaba a casas de sordos, porque a mí me escogieron por la lengua de señas, y yo les preguntaba, ¿aquí hay personas con discapacidad? Y ellos solitos me decían, no, aquí no. Leo, pero tus 4 hijos son sordos. Sí, pero discapacidad no. Porque no ubicaban. Y en este último censo faltó la pregunta de si hay discapacidad. Mi esposa, por ejemplo, no tiene brazos, todo lo hace con los pies, pero hace todo. Y el censo era, ¿usted se baña sola? Sí. ¿Come sola? Sí, sí, sí.
no quedó registrada como persona con discapacidad porque Sí, puede son hacer las dos absolutamente partes. todo. Claro. Entonces, sabemos que debe ser como ¿no? del 15 al 20% como a nivel mundial, pero aquí en México, en el censo no nos ha dado eso. Podrían hacer los gobiernos y más desde municipales, de hacer el padrón, tener un padrón de cuántas personas con discapacidad hay en su municipio para realmente poder dar los apoyos necesarios. Claro, importante los números. Sí, Por favor, y es que, doctor José Antonio. agregando un poquito sobre eso, si nosotros vemos, por ejemplo, a los adultos mayores, ¿sí? De alguna manera podríamos clasificarlos como el adulto mayor sano, pero con aptitudes disminuidas físicamente, ¿sí? O bien podríamos hablar del adulto mayor que tiene un proceso crónico, pero sin una discapacidad manifiesta, como lo decías, ¿sí? O bien aquellos adultos mayores ya con una discapacidad manifiesta, en donde eso sí se pudieran ya considerar. Pero sí estoy de acuerdo, el término queda muy corto. A lo mejor también es que no nos queramos dar cuenta en dónde estamos situados, ¿no? Sí. Entonces falta mucha cultura, falta mucha educación y abrir, ¿sí? Tener una cultura de apertura y de conocimiento. Lo que decías también, ¿verdad? En relación a que esos niños o esos adultos se escondían, ¿sí? Iba alguien de visita y bueno, pues esa persona con discapacidad pues se escondía en la última habitación, ¿no? Esto va cambiando poco a poco, es cierto, pero nos falta mucho, ¿sí? ¿A qué atribuyen ustedes, desde el área donde cada uno de ustedes se desarrolla, a estos cambios? Ya el licenciado Juan Medina nos hablaba de ciertos puntos, de que antes no era mal visto, cómo iban a dejar los papás a dos chavos con alguna discapacidad que se casaran, lo que ya comenta también usted, doctor, esconder al hermano, al sobrino, al hijo con alguna discapacidad, y que se sigue dando de cualquier manera, ¿no? Sí. Pero ¿a qué atribuyen ustedes que se ha ido cambiando este tratamiento, esta inclusión a las personas con discapacidad y su respeto a una vida humana? A mí me parece que, si bien es cierto que está cambiando, ha sido muy poco a poco, Begoña. Muy lento, porque incluso la gran mayoría de las personas no tenemos una formación básica suficiente. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita mencionaba Juan acerca de esto de los matrimonios a las parejas, pero en la gran mayoría de la población con discapacidad pareciera que es asexuada incluso, que no tiene derecho a ejercer una sexualidad. Yo recuerdo que hasta hace algunos años había el debate a nivel Secretaría de Salud de si las personas que naciesen con alguna discapacidad, ya fuera genética o por cuestiones de nacimiento, en el proceso del nacimiento se le tuviese que esterilizar, y una gran parte de la población decía, pues sí, para que no sigan naciendo más personas, en este caso invidentes o silentes o con discapacidad motriz o con problemas, digamos, neuronales o mentales o intelectuales. Y entonces, a veces que me toca trabajar con algunas organizaciones de personas con discapacidad, vemos esto, y los chicos con síndrome de Down, con parálisis o con cierto nivel de parálisis, pues quieren tener novia, se acercan con las chicas, o las chicas se acercan con los chicos, y los papás de ellos ya están habituados, pero la población en general, así como que, como si se les fuera a contagiar la discapacidad, y a veces incluso entre primos, así como, pues sí, está malito, pero pobrecito, mira, sí juega con él, compártele tus juguetes. Creo que son varios aspectos de formación, y en ellos uno de los muy importantes es la formación sobre sexualidad en personas con discapacidad, que no se está dando mucho. Okay. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso seguimos platicando de la integración de las personas con discapacidad y cómo todo va empezando en casa, ¿no? Claro. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos hablando de personas con discapacidad, inclusión, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.